pero sí que es verdad que marcó una época, marcó un legado y marcó también un rumbo cuando Ferrari iba algo desorientado. Llega a convertir la escudería italiana en algo súper sólido. El top 5 de los mejores pilotos que han pasado por la escudería de Maranello. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos al Gran Circo. Bienvenidas y bienvenidos a Briefing F1. Hoy les tenemos un tema, me parece sensacional, porque vamos a hablar de la escudería de Il Cavallino Rampante. Vamos a hablar de Ferrari y cuál es para nosotros, aquí en Briefing F1, el top 5 de los mejores pilotos que han pasado por la escudería de Maranello. Es un placer, como siempre, saludar a mis queridos amigos y compañeros César Olivares e Iván Prieto. Muy buenos días y muy buenas noches por allá. Bueno, por acá, mi querido César. Buenas noches, amigo, te saludo con mucho gusto. Buenos días por allá en España, Iván. También te saludo con muchísimo gusto, al igual que a todos los que se conectan y ven este video. Espero les guste mucho porque estuvimos un rato debatiendo a ver cuál era el top 5 de cada uno y creo que los tres traemos muy buenas sugerencias y por favor, si ustedes tienen otras sugerencias, por favor déjenlas en los comentarios que nos interesa mucho saberlas. Pues nada, chicos, muchísimas gracias por dejarme participar en otro vídeo. Vamos a tope, se nos ha quedado un poco de resaca del Gran Premio de Italia y vamos a terminar esos últimos flecos con la escudería de casa, la escudería local, la del Cavallino Rampante. Así que vamos a sacar esos cuchillos, vamos a convertirnos en unos auténticos tifosi y por favor, que esos tifosi que nos ven, que sabemos que son bastantes, que nos apoyen, que nos digan: estoy totalmente de acuerdo contigo, Iván, tengo un top 5 impresionante, menos mal. Yo creo que es un formato que va a funcionar bastante y que creo que nos va a dar para disfrutar de muchas más escuderías, pero empezamos por la más histórica, la de Ferrari. Así que yo creo que deberíamos empezar a darle, pero ya. Yo ya escucho relinchar al brilloso Cavallino Rampante, entonces es momento de arrancarnos. La dinámica es, vamos a proponer el que nos parece el primer piloto al 5 en ese orden descendente, y yo quiero proponer, y me parece que esto es incuestionable, el piloto número 1 para la escudería italiana. Sin duda creo que es el Kaiser Michael Schumacher. ¿Están de acuerdo o no con este primer puesto? Yo sí, yo también en mi top 5 lo tengo como el número 1, simplemente porque en números es evidente, es el piloto más ganador con la escudería italiana, pero honestamente creo que el legado que deja junto con Jean Todt, junto con Ross Brown y junto con ese Dream Team que formó Ferrari de finales de los 90 hasta 2004, que fue el último campeonato de Michael Schumacher con Ferrari, creo que hacen historia y creo que si bien Ferrari ya venía siendo un mito, ya venía siendo esta escudería a la cual todo mundo en el automovilismo quería pertenecer y este logo del Cavallino Rampante tan imponente, yo creo que Schumacher viene a afianzar mucho esa imagen, llega a convertir la escudería italiana en algo súper sólido, en el equipo a vencer durante mucho tiempo, en un dominio absoluto que después cambiaría con Mercedes y Red Bull, pero para mí es la primera gran época de dominio en la Fórmula 1 y definitivamente yo creo que es en gran porcentaje gracias a Michael Schumacher. Totalmente de acuerdo, yo creo que esta era una obligación, si no cortar vídeo y empezar de nuevo. Sí, obviamente Michael Schumacher es la figura más importante de la historia de Ferrari, después de el commentatore de Enzo Ferrari, que obviamente a mi modo de ver la figura de Michael Schumacher es la mayor figura, el mayor icono de una escudería relacionada. A mi modo de ver, pensé que a lo mejor en cuanto a historia, en cuanto a legado, en cuanto a leyenda, Ayrton Senna esté mucho más mitificado. Yo creo que Schumacher y Ferrari van mucho más de la mano que Senna y McLaren, así que totalmente de acuerdo. 180 y tantas temporadas, 72 victorias, no podemos obviar que Schumacher hizo historia y que pese a que Lewis Hamilton años después haya tenido un dominio a lo mejor mucho más dominante, yo creo que el legado que ha dejado Schumacher
es mucho mayor, no en cuanto a números, sino en cuanto a historia. Totalmente de acuerdo. Creo efectivamente que sí, ahí coincidimos los tres sin mayor problema. Es un referente importantísimo el alemán para la escudería, que tenía, por cierto, 20 años sin ganar un campeonato, muy parecido a lo que estaba 21. ocurriendo en 21 años, muy parecido a lo que está ocurriendo en la actualidad. Veremos si un Lewis Hamilton llega y rompe también con esa maldición. Fíjate, y estamos hablando de 2 campeones 7 veces en el mundo, entonces a ver si eso ocurre o no. Es momento de pasar al número 2 y en el número 2 yo tengo, bueno, uno de mis pilotos favoritos en la historia y me refiero al señor Niki Lauda, que creo que también marcó una época, desde luego, trascendente para Ferrari, porque con todo su conocimiento, con toda su expertise, pero sobre todo esa forma de interpretar, de sentir el coche, yo creo que en esa época pocos lo hacían o tal vez nada más el bueno de Niki Lauda con toda esa sesuda inteligencia que le caracterizó siempre a la forma de conducir y sorprendiendo a Il Commendatore nada más y nada menos. Yo opino igual. Yo también tengo en el segundo lugar a Niki Lauda. Yo creo que, a ver, la genialidad del piloto austriaco no está a discusión. Hizo historia en donde quiso. Yo creo que la habilidad le sobraba, pero sí creo que le vino, igual que Michael Schumacher, muy bien Lauda a la escudería en cuestión de desarrollo, en cuestión de integración de equipo y sobre todo el hecho de que dio grandes duelos por la escudería. Fue de los pocos que tuvo el valor de enfrentarse a Enzo Ferrari y decirle, tu coche yo lo puedo mejorar, lo puedo hacer 1000 veces mejor. Llegó a posicionarse de inmediato como piloto número 1. Y yo creo que destacaría sobre todo en Niki Lauda su personalidad, su mente tan aguda, sus ganas de mejorar su concentración y su disciplina, y yo creo que eso definitivamente le vino también muy bien a la escudería, porque considero que antes había muchos egos y había mucho rockstar en Ferrari. Yo creo que Lauda fue de los primeros pilotos que llegó como a sentar al equipo como tal y a enfocarse en ganar, y yo creo que sí, definitivamente aportó muchísimo a la escudería italiana. Pues vamos por el segundo pleno, porque yo también tengo en mi lista a Niki Lauda, pero creo que obviamente las dos primeras figuras eran indiscutibles. Niki Lauda es un mito, es un referente, iba a decir historia viva, por desgracia no, pero sí que es verdad que marcó una época, marcó un legado y marcó también un rumbo cuando Ferrari entre los 60 y los 70 iba algo desorientado. Pensar que el último mundial que ganó Ferrari fue en el 64 con John Surtees y hasta el 74 no volvió a ganar de mano de Niki Lauda, y ese Ferrari 312T, que es precioso, es de mis coches favoritos. Y obviamente no podemos olvidarnos que Niki Lauda gana 2 mundiales, así que sí, Niki Lauda es un referente, es historia, es la segunda persona también con más victorias de la historia de Ferrari, creo que son 15 victorias. Y nada, el bueno de Niki Lauda marcó un rumbo exactamente en una era en la que los coches británicos tenían muchos mejores diseñadores, como por ejemplo el propio Colin Chapman, que estaba en Lotus y estaban dominando. También había entrado McLaren en el juego, y Niki Lauda fue un tío que ayudó a sentarlos con lo que tiene que tener un buen piloto, y obviamente para mí también es segundo piloto de la historia de Ferrari. Ese era Niki Lauda, un grande entre los grandes, siempre marcando era con Ferrari y yo creo que una de las figuras más representativas de la misma escudería. Bueno, pues entonces vamos 2-2, completamente de acuerdo los tres. Yo creo que a partir de este instante la polémica ahora sí se va a comenzar a sentir. Yo como mi tercer candidato, y lo pongo en el top 3, al italianísimo Alberto Ascari. Me parece que es un referente justamente de, pues, el país, punto, para acabar pronto. Si la escudería es italiana, ¿por qué no un piloto italiano podría darle ese gran sabor a la escudería y que se sintiera en todo lo alto? Alberto Ascari me parece uno de los pilotos más destacados, evidentemente, desde que comienza la historia de la Fórmula 1, incluido su padre,
porque su padre, que fue un enorme piloto también, obvio, no le tocó la era de la Fórmula 1, los años 50, pero tenía, vamos, en las venas Alberto Ascari ese enorme talento que también su padre destilaba. Entonces, a mí me parece un bicampeón, por cierto, con Ferrari, uno de los grandes a recordar, consentidísimo, y estamos hablando de una época en donde se corrían en realidad pocas carreras, y Alberto Ascari casi las ganó todas. Entonces, marcó para mí una época muy importante. La muerte lo sorprende y yo creo que de no haber sido por eso tendríamos no a un bicampeón, a un tricampeón y probablemente tetracampeón, y hubiera sido yo creo que siempre con Ferrari, porque llegó a convertirse en uno de los consentidos muy tempranamente de il Commendatore Enzo Ferrari. Oscar, estoy de acuerdo contigo. Espero que no tengamos la misma lista, ¿eh? Espero. Eh, yo tengo también a Alberto Ascari, bicampeón en el 51, no, en el 52 y en el 53. Y lo único que no estoy de acuerdo contigo es que hubiera ganado 3 o 4 campeonatos del mundo. Porque el del 52 lo gana porque Juan Manuel Fangio tiene el gravísimo accidente dirigiéndose a Monza. Entonces, ahí sí que es verdad que tengo esa pequeña duda, pero totalmente de acuerdo. Último piloto italiano en ganar un mundial, y estamos hablando del 53, es decir, han pasado 71 años y no ha vuelto a haber un campeón del mundo italiano. Y qué mejor si con Ferrari. Obviamente, Alberto Ascari, hijo de Antonio Ascari, y Antonio Ascari, amigo íntimo de Enzo Ferrari, algo tendría que juntarse para que Alberto Ascari no fuera uno de los mejores pilotos de la historia y uno de los mayores referentes, ya no solo de toda la historia, pero es que en aquellos años, sí, obviamente muchas veces nos olvidamos un pelín de Ascari por el gran dominio que tuvo Juan Manuel Fangio en los años 50. Pero Antonio Ascari, si no hubiera fallecido, hubiéramos tenido uno de los duelos más bonitos y más legendarios de toda la historia de la Fórmula 1. Así que totalmente de acuerdo. En mi top 3 pongo a Alberto Ascari, pedazo de piloto para la historia de Ferrari. Híjole, yo aquí voy a diferir. Obviamente, de entrada, todos los pilotos de que han estado en Ferrari, o por lo menos la gran mayoría, han sido sumamente relevantes. Alberto Ascari no es la excepción, por supuesto. A mí en lo personal no me parece como uno de los 5 pilotos que más han aportado a la escudería. Sin embargo, toda mi admiración y respeto siempre. Mi top 3 aquí difiere y yo pondría a Gilles Villeneuve. ¿Por qué? Porque considero que Villeneuve, híjole, a mí me parece uno de los pilotos más entregados que ha habido en la historia de la Fórmula 1, de los más asombrosos. Y aunque no ganó ningún campeonato y aunque tampoco acumuló la gran cantidad de victorias, creo que pues era uno de los preferidos de Enzo Ferrari, partiendo de ahí. Y creo que definitivamente fue alguien que a todo mundo yo creo que le pesó el hecho de no ver a Villeneuve campeón con Ferrari, porque justamente se perfilaba para eso. Se creía que tenía todo el potencial para eso. Creo que dio grandes carreras con la escudería. Y pues en resumen, a mí me fue mucho más impactante. Nunca lo vi en vivo, pero enterarme y estudiar un poco más a Villeneuve que a Alberto Ascari. Dentro de este primer, digamos, desencuentro en donde veníamos los 3 parejos, me parece que, pues a mi forma de ver, no está tan mal, porque también a Gilles Villeneuve yo lo tengo dentro de mi lista de top 5, pero no en la posición número 3. A él lo tengo en la posición número 4, entonces no estamos tan lejanos de ello. A pesar de que no ganó el piloto canadiense Gilles Villeneuve un campeonato con ninguna escudería, se convierte en uno de los más emblemáticos pilotos en la escudería de Ferrari, además de que era pues el consentido de Enzo Ferrari, lo llegó a querer como un hijo por el gran cariño que le tenía, además de que le recordaba, tú lo recuerdas muy bien, mi querido Iván, Il mantuanto al volante, el bueno de Tazio Nuvolari.
Tazio Nuvolari, justamente ese es a quien me refería y le recuerda a Enzo Ferrari justamente a este piloto, a Tazio, y entonces se vuelve un consentidazo. Obvio, también otro piloto al que la muerte lo arrebata muy pronto y yo creo que estaba destinado a grandísimas cosas, pero era un referente de la escudería italiana sin duda alguna. Y creo que los tifosi lo continúan teniendo en un lugar muy especial y está, sí, desde luego muerto, pero vivo y más vivo que nunca, yo diría, en los corazones de todos los tifosi y quisiéramos en los días actuales, obviamente, a un piloto de esta magnitud. Se tiene en el lugar que se merece el bueno de Gilles Villeneuve y, ojo, un piloto que fichó Ferrari y que no era campeón del mundo. Ferrari era lugar única y exclusivamente para campeones del mundo y el bueno de Gilles Villeneuve no lo era. Mi top 4 no es el mismo que el tuyo, difiere un poquito y ahora me toca sacar los colores patriotas y yo meto a Fernando Alonso. Y sí, para mí Fernando Alonso, no por sentimiento, no por nacionalidad, es uno de los mejores pilotos, obviamente, de la historia y de Ferrari, por supuesto que también. Por supuesto que no ganó ningún campeonato, podría haberlo ganado ya hasta en dos ocasiones, 2010 y 2012 siempre quedarán en nuestros corazones, pero es un tío que mantuvo a una escudería como Ferrari viva en una época tras la crisis que venía de 2009, pero vamos, que resucita la escudería, le quitan el Mundial de 2010 por aquella maravillosa estrategia. El 2012 el coche, no digamos que era una chatarra, no era una lata, pero sí que es verdad que no estaba a la altura ni del McLaren ni del Red Bull y acaba peleando el Mundial. 2013, cambio de normativa con los neumáticos firmada por Red Bull y aceptada por Ferrari, pues lo sentimos. Te despides del Mundial cuando estaba peleando por él. Y en 2014, pues ni hablamos porque ese coche aspiradora pues no tenían nada que hacer contra los Mercedes o todo, cualquier coche propulsado por ingeniería Mercedes como ya fuese Williams o por Silvia. Nada, para mí Fernando Alonso en cuanto a legado, en cuanto a historia, en cuanto a sentimiento también por parte de los tipos y que lo acogieron como uno más. Hay otros pilotos que a lo mejor tienen más campeonatos, más victorias, no lo sé, pero a mi modo de ver lo que hizo Fernando Alonso con, con esos coches en esos años, duplicando en puntos a sus compañeros de equipo o resucitando a una escudería como la de Ferrari, a mi modo de ver, tiene muchísimo mérito y la labor que hizo el asturiano, a mi modo de ver, Fernando Alonso tenía que estar en este top y lo coloco en cuarta posición. A ver, top 4. Yo aquí en el top 4 me alegra muchísimo coincidir con Iván porque en muchos temas diferimos el buen Iván y yo, pero aquí yo le doy toda la razón. Iván saca los colores de su bandera, yo saco el favoritismo e incluso yo creo que el favoritismo por el piloto que me hizo convertirme en verdadero fanático de la Fórmula 1. Y es que coincido totalmente con Iván, cuando Ferrari sufrió una época bastante complicada, bastante austera en cuanto a victorias, en cuanto a desarrollo. Yo creo que Fernando Alonso siempre colocó esos Ferrari que la escudería le proporcionaba en lugares donde honestamente no deberían estar. Yo creo que ahí fue que demostró, creo que a lo largo de su carrera siempre ha demostrado un gran talento, pero particularmente en Ferrari cuando le tocó tener coches no tan buenos, consiguió meterlos en muy buenas posiciones y es donde pesaron más sus manos que el mismo coche y creo que eso es importantísimo. Yo creo que fue una época que debió haber sido quizás sombría para Ferrari y lo hizo bastante soleada Fernando Alonso y yo por eso creo que también es uno de los pilotos más, pues sí, importantes, a pesar de que tampoco consiguió ningún campeonato, sí, dos subcampeonatos, ambos se los quitó Sebastian Vettel con Red Bull. Creo que dio duelos fantásticos en pista y creo que hay más de una carrera que podemos recordar de esa etapa de Fernando Alonso en Ferrari que sí son carreras para llevar en la memoria y en el Valencia corazón. 2012. Valencia 2012, Singapur 2010,
En fin, hay varias carreras donde el asturiano brilló y yo por eso lo coloco en mi top 4 de pilotos más relevantes en la escudería italiana. Muy bien, bueno, pues ahí está el cuarto piloto. Obvio, ya empezaron a ver que hay diferencias, pero recuerden, su voto es muy importante, por eso envíenlo a los comentarios para saber entonces qué opinan y si están de acuerdo con esta elección. Llega el turno al quinto peldaño. A ver, final de este top 5. Voy a colocar a Kimi Raikkonen, el piloto finés que solamente consigue un campeonato con Ferrari, de hecho es el único que consigue en su carrera, y yo creo que lo he hecho por Kimi Raikkonen, el piloto finés. Me parece algo muy destacado y voy a mencionar por qué. Competía precisamente con de quien ustedes acaban de hablar y no voy a ahondar mucho en ello, pero de el que venía justamente del bicampeonato Fernando Alonso, pero se encuentra con una tremenda sombra que es Lewis Hamilton. La batalla es que la verdad era sumamente feroz, pero lo he hecho por Kimi Raikkonen, que fue aguantando, aguantando, y cuando no figuró más que en algunos momentos de la temporada, al final llega, sorprende a propios y extraños y se define también solamente por un punto. Pero Kimi Raikkonen, pues mantiene a raya a los pilotos también, tanto Lewis Hamilton como Fernando Alonso lo sorprende, pero se impone entonces, pues la paciencia tal vez bien ganada esa temporada y es la razón por la que yo coloco a Kimi Raikkonen en esa quinta posición del top 5 de Ferrari. Pues en esta vamos a terminar bien, Oscar, porque yo también estoy de acuerdo contigo a mi modo de ver lo que hizo Kimi Raikkonen con Ferrari, siendo el segundo piloto de la historia con más carreras disputadas. Y he de decir que la segunda parte de su trayectoria con Ferrari es pobre. Vamos a dejarlo que no entraría dentro de un top 5 ni un top 10 y a lo mejor un top 20. Pero bueno, a mi modo de ver, sí, Kimi Raikkonen entra dentro de los libros de historia de Ferrari y en mi caso entra dentro de un top 5 muy meritorio. Último título de Ferrari conseguido hasta la fecha. Las temporadas que hace Kimi Raikkonen sobre todo es que en verdad es el 2007, porque en el 2008 le gana Massa, en el 2009 ya estaba pensando en los rallies, pero bueno, no sé por qué, pero Kimi Raikkonen de Iceman, con su carácter, con lo que fuese, que en verdad no tiene nada de carácter parecido a los tifosi, pero supo congeniar muy bien y a mí también me ha conseguido ganar. Pues aquí yo nuevamente voy a diferir con ustedes. Yo sí voy a poner al Chueco de Valcarce en mi top 5 y voy a cerrar el top 5 con él, porque a diferencia de como ustedes perciben a Kimi, yo considero que la mejor época de Kimi no fue con fue Ferrari, definitivamente fue con McLaren. Volviendo a Juan Manuel Fangio, creo que es muy importante señalar, para mí tampoco él es como el piloto representativo de Ferrari, no era un piloto que traía los colores puestos de la escudería italiana, y definitivamente sus campeonatos con Mercedes, con Alfa Romeo, con Maserati fueron mucho más emocionantes, mucho superiores. Ganó con la escudería italiana en el 56 y creo que sí es alguien que aportó mucho y que si bien difería en muchas cosas con Enzo Ferrari, se mantuvo al pie del cañón esa temporada con la escudería italiana y ya después decide salirse, nada más por el hecho de que Fangio tiene otros títulos para mi gusto mucho más importantes, lo pongo en el top 5, pero para mí sí es un infaltable en este top 5 de mejores pilotos de Ferrari. Y creo que Iván, antes de iniciar esta grabación, nos hizo una propuesta que suena muy interesante. Iván, por favor, explícanos, porque a lo mejor hay espacio para un piloto más. Sí, no vamos a meter un top 6, pero sí que es verdad que hemos coincidido en mucho. Era obvio que al final son los mejores y mejores hay muy pocos y solo seleccionamos los mejores que se merecen estar en este vídeo. Pero obviamente muchas veces nos olvidamos de algunos pilotos y Ferrari ha tenido muchos a lo largo de sus años, más de 100, 110, no sé cuántos, pero más de 100 seguro. Entonces, vamos a hablar de esos pilotos que a lo mejor no fueron campeones del mundo, que no fueron grandes ganadores de carreras, sino personas que aportaron o que han dejado un legado, a lo mejor en menor cantidad, pero sí que nos gusta en Briefing F1
destapar, mirar qué hay debajo de la piedra, porque no solo el oro que recubre por encima, sino las lombrices que se mueven por abajo. Así que os voy a proponer, chicos, que hablemos de un piloto cada uno diferente y vamos a hablar de un único piloto, el cual consideremos que es importante también para la historia de Ferrari, pero que no entra dentro de nuestro top 5 o que no haya entrado dentro del top 5 de vosotros, ¿vale? Entonces, yo empiezo primero. El compatriota, el eterno segundón del top 5 de César, que es José Froilán González. José Froilán González es el típico piloto que no tiene cara ni cuerpo de piloto de Fórmula 1 y que sin embargo es el que le da a Ferrari la primera victoria de su historia en el Campeonato del Mundo. José Froilán González es la excepción a la regla que se cumplía en aquel entonces. Para a mi modo de ver, José Froilán González a lo mejor no entra dentro de un top 20, un top 30 de mejores pilotos de la historia. Es más, solo consigue 2 victorias con Ferrari, pero siempre quedará para todos los tifosi que el argentino consiguió la primera victoria para la escudería italiana. Muy bien, totalmente de acuerdo. Creo que Froilán González es un piloto sumamente destacado de Ferrari. Y coincidimos y no del todo. Obviamente no vamos a coincidir en el piloto porque la idea es manejar nombres distintos, pero coincido en la nacionalidad, Iván, porque yo voy a mencionar a Carlos Reutemann. Creo que definitivamente es un gran piloto. Estuvo prácticamente 2 años y medio con Ferrari. Recordemos que a raíz del accidente de Lauda en Nürburgring en el año 76, Reutemann toma el asiento de Lauda para suplirlo. Después Lauda se reincorpora en Monza y Reutemann está destinado al tercer coche. Ya en el 77, Clay Regazzoni se retira y es que Reutemann se vuelve coequipero de Niki Lauda. Y en el 78 obtiene un tercer lugar en el campeonato de pilotos con Ferrari, uno de sus mejores posiciones. Sin embargo, yo creo que Carlos Reutemann toda su carrera demostró un talento impresionante, desbordado, que incluso ya lo metimos como campeón sin corona, pero definitivamente creo que sí es uno de los pilotos más destacados de Ferrari, alguien muy al estilo de Gilles Villeneuve en el sentido de que cuando manejó para Ferrari fue impresionante. Creo que su manejo siempre muy apasionante, grandes duelos en pista, y por eso es que yo lo meto en esta pequeña lista de pilotos destacados de la escudería italiana. Muy bien, pues me dejan, yo creo que la tarea más difícil porque con los ánimos de no mencionar a los mismos y justamente habiéndome sacado de la buchaca las 2 principales bolas que yo tenía planeadas, que eran tanto José Froilán González como el bueno de Carlos Reutemann, entonces me dejan momentáneamente sin palabras. La bandera cuadros está casi encima de nosotros. Es más, en esta ocasión no es la bandera cuadros. El cabalino rampante está ya casi encima de nosotros. Entonces, conclusiones, señores. No, pues creo que ahí están más o menos plasmados nuestros argumentos de por qué nuestros respectivos top 5 y los pilotos que también valía la pena mencionar que han sido destacados, porque volvemos a lo mismo. Yo creo que ya el simple hecho de haber estado en Ferrari es una cosa complicada y sí creo que nadie llega a Ferrari por casualidad. Pero lo más importante también es que ustedes nos dejen sus comentarios sobre su top 5, si coinciden con alguno de estos 3 top 5 que nos hemos dado a la tarea de hacer aquí, o si tienen alguno totalmente distinto, o le cambiarían, le moverían, subirían alguno de los pilotos que mencionamos, lo bajarían. En fin, todo comentario es valioso. Por favor, no se vayan sin darle like a este video, no se vayan sin recomendarlo, suscribirse quien esté suscrito y por favor déjenos sus comentarios que son sumamente importantes para nosotros. Sí, eso es tarea como igual que hemos hecho la tarea de nosotros elaborar nuestro top 5. Pero es que sí, es que todos los nombres, como bien ha dicho César, no hay piloto malo en Ferrari y eso es lo que nos ha hecho fácil hacer un top 5, aunque en algunas posiciones hayamos tenido nuestro rifirrafe, pero siempre en Briefing F1 buscamos eso, buscamos solventarlo y sobre todo buscamos entretenernos y entreteneros. Y yo al menos lo he disfrutado mucho porque siempre a repasar pilotos de todas las épocas y combinarlos en el presente
eso es la mejor señal de resucitarlos y repasar la historia. Así que encantado. Hombre, pues yo también, mi querido Iván, encantado de haber compartido este tema con ustedes. Me parece que hemos hecho bien la tarea, pero ustedes allá en casa desde luego tienen la mejor opinión. Compártanlo aquí en los comentarios porque creo que será muy importante. Yo solo espero que hoy, si llamamos la atención, aunque sea por un muy breve instante, de Enzo Ferrari, ojalá diga, no lo hicieron tan mal esta vez. Ojalá así sea y ojalá así represente para ustedes, para nosotros de verdad un verdadero privilegio. Pero ahora sí, nos cae la bandera cuadros, es momento de despedir pues esta mesa de debate de Briefing F1 y como siempre encantados de contar con su presencia y sus comentarios, pero muy pronto nos estaremos viendo con un nuevo tema donde seguramente pues habrá más polémica. Esto es Briefing F1, mis queridos César Olivares, Iván Prieto, muchísimas gracias como siempre y estaremos viéndonos muy pronto. Esto es Briefing F1, esto es El Gran Circo.